¿Qué me deben de entregar si contrato a alguien que me diseñe mi casa? La verdad, no tengo ni idea. Y pues no quiero salir bailando. Solo sé que es algo eléctrico e hidráulico, pero no sé qué más. Para dárselo al maestro y que trabaje con eso y me cotice mi obra. Tenemos que hablar. Hoy navegaba en Facebook por la mañana y me encontré con esta publicación. Y ojo, no lo juzgo, porque yo haría lo mismo si visito a un médico o a un mecánico. Pediría referencias para saber qué es lo que tengo que pedir, qué es lo que me tienen que entregar y cuál es el paso a seguir. De hecho, esa es la cadena que mantiene pues a toda una economía viva, que cada uno tenga su especialidad. Pero quise hacer un video acerca de esto porque me doy cuenta que a nivel cultural, en México, y no solo en México, yo creo que en Latinoamérica, tenemos la percepción de que hacer un plano no es tan importante, no es tan relevante tal vez, y que pues en muchos casos es más un lujo lejos de ser una necesidad. Pero tenemos ese grave error y te voy a contar por qué. Los proyectos se dividen en dos partes. Por una parte está el diseño y por otra parte está la ingeniería. En el diseño tenemos estas plantas de distribución donde nosotros vemos cómo se acomodan los espacios. Tenemos fachadas, tenemos cortes que nos ayudan a entender las alturas, las dimensiones desde otro punto de vista. Y por último tenemos renderizado. Puede ser exterior, puede ser interior o pueden ser ambos. El renderizado al final es una imagen más acercada a la realidad, una imagen en tercera dimensión, donde tú puedes observar los acabados, las entradas de luz, la volumetría y la armonía que llega a tener este proyecto de una manera pues, más realista. Por otra parte, tenemos a los acabados. Los planos de acabado que te tienen que entregar nos va a indicar cuáles son las colecciones que tienes, por ejemplo, para cerámicas, cuáles son los acabados que requieres para muros y que todo este tipo de cosas también es información para el maestro porque en base a ello te va a cotizar. Es lo mismo que aplanes con un repellado a que ese muro de pronto lo aplanes con un fino. Cambia absolutamente todo. Y sí, también cambian los precios. Así que, por una parte, es el área de diseño. Por otra parte, en las ingenierías nosotros vamos a encontrar la cimentación, la estructura, las instalaciones, que es hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas, las más básicas, y que te recomiendo las mandes a hacer con un profesional. En el tema de la hidráulica, tengo la curiosidad de que muchos de mis clientes me preguntan cuando entregamos el diseño arquitectónico o la propuesta de este proyecto, en dónde irá la cisterna. Y una vez que dices dónde irá ese elemento, se olvidan de todo, se quedan tranquilos. Pero la instalación hidráulica no solo consta de la ubicación de la cisterna, eso es lo de menos. Para empezar tendrías que saber el tamaño de cisterna que requieres y eso tiene que ver con dotación y la dotación tiene que ver con el tipo de edificio que vas a construir. También tienes que ver el tamaño de bomba para que suba o suministre el agua perfectamente a los tinacos. Tienes que saber el tamaño de los tinacos, el número de tinacos que tienes y, lo más importante, el diámetro de cada una de las tuberías. Pero también incluso tendrías que saber el tipo de alimentación que requiere tu proyecto para que tenga un sustento. Igual y no necesitas los propios tinacos, igual necesitas un sistema por presión y no por gravedad, o igual uno mixto y puedes ahorrar energía hasta cierto punto. Es un relajo y todas esas decisiones las toma tu arquitecto con base a lo que tenga ese proyecto. Pero no se queda ahí. También tenemos a las instalaciones sanitarias. Si hablamos de cómo llega el agua a tu proyecto y cómo se distribuye, ahora vamos a hablar de cómo la sacamos. Y la importancia de sacarlas es que no tengas humedades, que no tengas muros manchados porque el agua no salió, que no tengas que sacar el tubo a la calle para mojar a todos tus vecinos cuando pasen por el mismo. Pero lo más importante es que vas a cuidar los elementos estructurales, porque si el agua la almacenas, se te va a filtrar y con el tiempo esa losa o esos elementos se te van a venir. ¿Qué necesidad? Después pasamos al tema eléctrico. En relación a la eléctrica, es muy importante porque tu arquitecto te va a ayudar a distribuir por circuitos toda la red que va a alimentar esa casa. Te va a separar iluminación de toma corrientes. Te va a hacer canalizaciones que lleven a todos los cables al lugar correcto, de una manera bastante efectiva. Te va a proponer calibres de cables, es decir, el tamaño que requiere cada uno de esos circuitos. Te va a poner los interruptores termomagnéticos o las pastillas para que también desde ahí lo puedas distribuir y controlar. Y la que yo considero más peligrosa de estas cuatro, que es la instalación de gas. La instalación de gas lleva este elemento de una manera segura y certera hacia el tanque en una línea de alimentación y después lo convierte en una línea de consumo. Y hay una reglamentación para que no te pases de cierta presión y esa tubería se mantenga sana, sin ningún problema. Si este elemento se llega a salir, pues evidentemente podemos tener intoxicaciones. O imagínate que llega a encontrar una flama o una chispa eléctrica. Vamos a encontrar lo que nadie se quiere encontrar, o sea, el boom. Y créeme, no te quieres encontrar con el boom, ¿o sí? Por lo que, en términos generales, tener todo el proyecto ejecutivo, las ingenierías y el diseño te va a ayudar para garantizar que tu inversión sea viable, que tenga sentido y tenga coherencia. No escatimes. Y tampoco escatimes en la supervisión, porque esto hará que el diseñador
Corrija todos los errores y las suposiciones que llegan a tener en obra. Un proyecto no se supone, se ejecuta, se analiza, y eso lo hace el profesional. Y hablando del segundo error que veo en esta publicación, que es el tema de que te lo cotice tu maestro. Si ya tienes a tu arquitecto que te diseñó, también dile que te cuantifique. Igual no le vas a dar la obra, no es a fuerza que se la des, pero dile que te cotice para que te pueda cuantificar los elementos de obra que tienes. ¿Cuántos metros de muro? ¿Cuántos metros de firme? ¿Cuántos metros de losa? ¿Cuántos de castillo, de trave? De todo. Y de esta forma le entregas estos números generadores a tu maestro, le dices que le ponga un precio a cada uno de esos conceptos de trabajo y con eso puedes tener un presupuesto apegado a la realidad para que no tenga ningún pretexto de cumplirlo. Acuérdate que dice la ingeniería que todo lo que es medible es mejorable y es controlable. De esa manera tú solo tendrías que pagar lo que se ejecute en obra y no suposiciones. Si juegas a la suposición, uno de los dos va a salir perdiendo. Si tú pierdes, estarás pagando más de lo que deberías por esa mano de obra y si el maestro pierde, se va a ir porque no le va a alcanzar el dinero para acabar de ejecutarla. Y yo siempre digo, ¿qué necesidad? Invierte bien, invierte inteligente, invierte una sola vez. Yo digo.